La primera vez que entró en una casa, no estaba huyendo, no estaba drogado, no estaba improvisando. Sabía exactamente lo que iba a hacer y sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Durante días había observado aquella vivienda desde su coche, estacionado a una distancia prudente, fingiendo leer el periódico mientras memorizaba horarios, rutinas y movimientos. Sabía cuándo el padre salía a trabajar, cuándo los niños regresaban del colegio y a qué hora se apagaban las luces. No buscaba solo víctimas, buscaba control. Buscaba el momento perfecto en el que una familia se sintiera completamente segura, porque para él el verdadero placer no comenzaba con la violencia, comenzaba con la invasión silenciosa del espacio íntimo, con esa sensación de cruzar un límite invisible sin ser detectado. Wichita, Kansas, en 1974, era una ciudad que respiraba tranquilidad. Barrios residenciales, casas de madera con jardines bien cuidados, vecinos que se conocían por su nombre y que rara vez cerraban las puertas con doble llave. No era Nueva York, no era Los Ángeles, no era una ciudad marcada por el crimen constante. Precisamente por eso, nadie imaginaba que un depredador estaba aprendiendo a moverse entre sus calles con absoluta normalidad. Nadie sospechaba que uno de los hombres que sonreían en la iglesia los domingos estaba construyendo en secreto una fantasía que necesitaba convertir en realidad. Aquella mañana de enero, cuando decidió actuar, no hubo caos inmediato, no hubo cristales rotos ni alarmas. Entró con una calma que solo puede tener alguien que ha repetido mentalmente cada paso decenas de veces. Se deslizó por la casa con una seguridad inquietante, escuchando la respiración de quienes dormían, percibiendo el crujido leve del suelo bajo sus propios pies, midiendo cada movimiento para no generar ruido innecesario. Cuando finalmente despertó a la familia, no fue un arrebato violento, sino una escena calculada, casi teatral. Les explicó que solo quería dinero y un coche. Mintió con serenidad. Utilizó la confusión inicial para establecer dominio psicológico antes incluso de usar las cuerdas que llevaba preparadas. Atar no era solo una herramienta, era parte esencial de su ritual. Necesitaba ver cómo la resistencia se transformaba en impotencia, cómo el miedo se instalaba lentamente en la mirada de sus víctimas. No actuaba con prisa, no buscaba escapar rápidamente. Lo que le producía satisfacción era prolongar el momento en el que él decidía cada respiración que se producía dentro de aquella casa. Esa necesidad de control absoluto sería la firma que más tarde él mismo resumiría en 3 palabras: atar, torturar, matar. 3 palabras que no nacieron en la prensa ni en la policía, sino en su propia mente, como una etiqueta diseñada para alimentar su ego. Cuando la policía llegó a la escena horas después, se encontró con algo que no encajaba con la imagen de Wichita. No parecía un robo que se había descontrolado, no parecía un crimen pasional. Había un orden perturbador en la disposición de los cuerpos, una sensación de planificación que indicaba que el responsable no había actuado por impulso. Y sin embargo, en aquel momento, nadie podía imaginar que estaban ante el inicio de una serie que se extendería durante décadas. La idea de un asesino serial en una ciudad tranquila resultaba casi absurda. Era más fácil creer en la excepción que aceptar la posibilidad de un patrón. Pero mientras la comunidad intentaba convencerse de que se trataba de un hecho aislado, él ya estaba pensando en el siguiente paso. No sentía remordimiento. Sentía una euforia silenciosa, una confirmación de que su fantasía podía materializarse sin ser detenido. Durante los días posteriores, siguió con su vida normal. Fue al trabajo, conversó con compañeros, saludó a vecinos. Nadie notó nada extraño en su comportamiento. Esa doble vida no era improvisada, era parte de su diseño. Para él, la máscara social no era una carga, era una herramienta más, tan útil como las cuerdas que guardaba en su kit.
Con el paso de las semanas, la ciudad empezó a cambiar sin darse cuenta. Las conversaciones en supermercados incluían ahora palabras como seguridad y precaución. Algunas familias comenzaron a revisar cerraduras antes de dormir. Otras instalaron luces exteriores, pero el miedo todavía era difuso, porque no había un rostro al que temer. Y eso era precisamente lo que él quería: ser invisible, ser una sombra que podía estar observando desde cualquier lugar. La policía trabajaba con escasas pistas. No había ADN utilizable en aquella época. No había cámaras de seguridad en cada esquina. No había rastro digital. El asesino había estudiado no solo a sus víctimas, sino también el entorno policial de su tiempo. Sabía que mientras no dejara testigos y actuara con método, podría desaparecer entre la multitud. Esa convicción fortaleció su confianza y transformó su fantasía en una necesidad recurrente. Lo que Wichita aún no comprendía era que no estaban ante un ladrón, ni ante un agresor ocasional. Estaban ante alguien que necesitaba repetir el ritual para mantener viva su identidad secreta. Alguien que había descubierto que el verdadero poder no estaba solo en matar, sino en decidir cuándo empezar y cuándo detenerse, en controlar el ritmo del terror de toda una ciudad. Y lo más inquietante de todo era que ese hombre no vivía en los márgenes, no se escondía en callejones oscuros, vivía en el mismo entorno que sus víctimas, compartía su rutina y observaba pacientemente, esperando el momento exacto para volver a cruzar la puerta de otra casa mientras todos dormían convencidos de que nada podía ocurrir. Después del primer asesinato, no hubo pánico inmediato en toda la ciudad, pero sí algo más peligroso: incertidumbre. La policía no tenía un sospechoso claro, no había testigos directos y las pruebas forenses de la época eran limitadas. Para Dennis Rader, eso no fue una preocupación, fue una confirmación. Había cruzado una línea irreversible y había comprobado que podía regresar a su rutina sin que nadie lo señalara. Esa sensación de impunidad no solo alimentó su confianza, la transformó en necesidad. Durante meses volvió a observar casas, a estudiar movimientos, a seleccionar cuidadosamente a quienes consideraba vulnerables. No buscaba el caos, buscaba repetir el ritual con mayor precisión, como si cada crimen fuera una mejora técnica del anterior. Rader no actuaba movido únicamente por violencia física, sino por fantasía prolongada. Antes de cada ataque, pasaba horas imaginando la escena, visualizando cómo ataría a sus víctimas, cómo controlaría cada reacción, cómo prolongaría el momento en el que él decidía el destino de otra persona. Esa construcción mental era casi tan importante como el acto mismo. Por eso no elegía al azar. Necesitaba sentir que dominaba cada variable posible. Cuando finalmente volvía a entrar en una casa, lo hacía con la serenidad de alguien que cree estar ejecutando un plan perfecto, no con la ansiedad de un criminal improvisado. Con el paso del tiempo, el patrón comenzó a hacerse evidente. Casas familiares, ataques nocturnos, víctimas sorprendidas en su propio espacio seguro. La ciudad empezó a entender que no estaba ante incidentes aislados. Wichita ya no dormía con la misma tranquilidad. Las conversaciones cambiaron de tono. Las ferreterías vendían más cerraduras. Los vecinos empezaron a sospechar de coches desconocidos estacionados demasiado tiempo. Pero lo que nadie podía imaginar era que el responsable no era un extraño que merodeaba desde fuera de la comunidad, sino alguien integrado en ella, alguien que compartía reuniones sociales y actividades religiosas mientras alimentaba en secreto una identidad paralela. Fue entonces cuando su necesidad de reconocimiento emergió con fuerza. Para Rader no era suficiente matar y desaparecer. Necesitaba que supieran que él existía. Necesitaba que comprendieran que detrás de aquellos crímenes había una mente organizada. Comenzó a enviar cartas a medios de comunicación y a la policía, describiendo con detalle sus actos y proponiendo incluso el nombre con el que quería ser conocido: Bind, Torture, Kill, BTK. No fue un apodo inventado por periodistas sensacionalistas, fue una marca creada por él mismo para consolidar su personaje. Ese gesto revelaba algo crucial. No se veía solo como asesino, se veía como el protagonista de una historia que merecía ser contada.
Las cartas no eran simples confesiones, eran desafíos. En ellas demostraba conocimiento de detalles que solo el responsable podía conocer, forzando a la policía a reconocer que estaban ante un mismo individuo. Cada comunicación aumentaba el miedo colectivo, porque confirmaba que el asesino observaba la reacción pública y disfrutaba manipulándola. El terror dejó de ser solo físico para convertirse en psicológico. Cada titular de periódico alimentaba su ego. Cada mención en televisión reforzaba la identidad que había construido en su mente. Mientras tanto, su vida exterior continuaba intacta. Trabajaba con normalidad, cumplía con responsabilidades familiares y mantenía una imagen de hombre responsable. Esa dualidad no le generaba conflicto. Al contrario, la utilizaba como parte de su fantasía. Saber que nadie sospechaba le producía una sensación de superioridad constante. Caminaba por las mismas calles que sus víctimas habían recorrido, escuchaba las conversaciones sobre el monstruo de la ciudad y permanecía en silencio, disfrutando de la distancia entre lo que aparentaba ser y lo que realmente era. Sin embargo, mantener esa doble vida también implicaba riesgo. Cada nuevo crimen incrementaba la presión policial. Los investigadores empezaron a conectar patrones, a elaborar perfiles psicológicos que describían a un hombre organizado, probablemente con empleo estable, capaz de planificar y de controlar impulsos. Ese retrato, aunque aún impreciso, comenzaba a acercarse peligrosamente a la realidad. Pero Rader confiaba en que su autocontrol y su meticulosidad serían suficientes para evitar cualquier error. Lo que hacía especialmente inquietante su comportamiento era la paciencia. No necesitaba matar con frecuencia constante para sentirse satisfecho. Podía esperar meses, incluso años, si eso le permitía mantener el control y reducir el riesgo. Esa capacidad de alternar entre actividad intensa y periodos de silencio desconcertaba a las autoridades y dificultaba la construcción de un patrón predecible. No era un asesino impulsivo, era alguien que entendía que el tiempo podía ser su aliado. A medida que la década avanzaba, el nombre BTK comenzó a hacerse parte del imaginario colectivo de Wichita. Las familias hablaban en voz baja, los padres advertían a sus hijos y la sensación de vulnerabilidad se instaló en la vida cotidiana. Y en medio de todo ese miedo, el responsable seguía observando, evaluando y ajustando su comportamiento. Cada crimen no solo era un acto de violencia, era una afirmación de identidad. Cada carta enviada era una forma de decir, sigo aquí, sigo controlando el ritmo, sigo decidiendo cuándo actuar. Pero la confianza excesiva suele ser el primer paso hacia el error. Y aunque en ese momento él no lo sabía, su necesidad de reconocimiento, esa urgencia por dejar su firma en la historia, sería precisamente lo que años después acabaría exponiéndolo. Porque cuanto más habla un predador, más oportunidades ofrece para ser escuchado con atención. Durante años, el silencio fue casi absoluto. Después de una serie de asesinatos que habían marcado la memoria colectiva de Wichita, el rastro de BTK pareció desvanecerse. No hubo nuevas cartas, no hubo nuevas escenas del crimen con su firma característica, no hubo señales claras de actividad. La ciudad comenzó lentamente a recuperar una sensación frágil de normalidad. Algunos pensaron que el asesino había muerto, otros que se había trasladado, y muchos prefirieron convencerse de que el capítulo más oscuro ya había terminado. Pero para Dennis Rader, el silencio no significaba arrepentimiento ni redención, significaba espera. Había aprendido que el tiempo podía diluir la presión mediática y enfriar la intensidad de la investigación. Sabía que mientras no cometiera errores, podía desaparecer a plena vista. Sin embargo, el deseo que lo había impulsado desde el principio no era solo matar, era ser reconocido. Y con el paso de los años, esa necesidad comenzó a crecer de nuevo. A principios de los años 2000, cuando la tecnología ya había transformado la forma en que la información circulaba y los medios competían por historias impactantes, Rader sintió que su nombre estaba siendo olvidado. Para alguien que había construido una identidad en torno a sus crímenes, el olvido era insoportable. Así que decidió regresar, no necesariamente con violencia inmediata, sino con comunicación.
En 2004 envió nuevas cartas a los medios, recordando detalles de asesinatos pasados, incluyendo pruebas y objetos que solo el responsable podía poseer. No buscaba escapar, buscaba atención. Quería que la ciudad recordara quién había tenido el control durante décadas. Cada carta reabrió heridas antiguas. Las víctimas sobrevivientes y los familiares de quienes habían muerto volvieron a aparecer en los noticieros. La policía, que había mantenido el caso activo durante años, recibió un impulso renovado para capturarlo. Pero lo que Rader no comprendía del todo era que el mundo ya no era el mismo que en 1974. Las técnicas forenses habían avanzado, el análisis digital se había convertido en una herramienta poderosa, y cada comunicación dejaba rastros que antes no existían. Aún así, su confianza era tan grande que decidió arriesgarse más. En uno de sus intercambios con la policía, preguntó si un disquete podía ser rastreado. La respuesta pública fue tranquilizadora. No, no podía. Rader confió en esa afirmación. En 2005, envió un disquete que contenía información vinculada a sus comunicaciones. Lo que no sabía era que los metadatos del archivo revelaban algo crucial: el nombre de una iglesia y el nombre Dennis. Ese pequeño detalle, casi invisible para alguien que no entiende la profundidad de la tecnología, fue suficiente para que los investigadores comenzaran a conectar piezas que durante décadas habían permanecido dispersas. La investigación se aceleró. Los agentes identificaron a un hombre llamado Dennis Rader, vinculado a la iglesia mencionada y residente en Wichita. Cuando compararon muestras de ADN obtenidas de la escena de los crímenes con material genético de su hija, el resultado fue concluyente. Después de más de 30 años de misterio, el hombre que había aterrorizado la ciudad tenía nombre, rostro y dirección. El arresto fue casi anticlimático en comparación con el terror que había sembrado. No hubo persecución cinematográfica ni resistencia violenta. Fue detenido de manera relativamente tranquila, como cualquier otro ciudadano acusado de un delito. Esa imagen, la de un hombre común, de aspecto ordinario, esposado sin dramatismo, resultó más inquietante que cualquier reconstrucción sangrienta, porque confirmaba lo que muchos temían: el monstruo no siempre tiene una apariencia distinta. A veces es el vecino que saluda por la mañana. Durante el juicio, Rader habló con una frialdad que sorprendió incluso a quienes habían estudiado su perfil durante años. Describió los asesinatos con un tono casi administrativo, detallando cada paso como si estuviera leyendo un informe técnico. No hubo emoción visible, no hubo arrepentimiento sincero. Para él, relatar los crímenes parecía otra forma de reafirmar su identidad. En 2005 fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin legal a una historia que comenzó más de 3 décadas atrás. Pero el verdadero impacto de BTK no terminó con su sentencia. Su caso dejó una lección perturbadora sobre la naturaleza del mal y la capacidad de algunos individuos para fragmentar su identidad en compartimentos herméticos. Durante años, fue padre, empleado, miembro activo de su comunidad, y al mismo tiempo fue un depredador meticuloso que planificaba invasiones nocturnas con una paciencia casi infinita. Esa dualidad desafía la idea reconfortante de que el peligro siempre es evidente. Wichita nunca volvió a ser exactamente la misma. Las cerraduras cambiaron, las rutinas se modificaron, y la confianza automática en la tranquilidad suburbana quedó dañada. El nombre BTK pasó de ser una firma arrogante en cartas anónimas a convertirse en un recordatorio permanente de que la apariencia de normalidad puede ocultar intenciones oscuras. Y quizás lo más inquietante de todo no es la violencia en sí, sino la capacidad de alguien para vivir durante décadas entre sus víctimas potenciales, observando, esperando y eligiendo el momento preciso para actuar, convencido de que el control era absoluto, hasta que un pequeño detalle digital desmanteló la ilusión que había construido durante toda su vida. Si te interesan las historias donde la oscuridad se esconde tras la normalidad, suscríbete. Porque esto solo fue uno de los casos.